Conéctate con la ESAP desde Cali en la COP16. Paz con naturaleza. Hola a todos, continuamos en esta jornada especial de cubrimiento en la COP16 desde Cali, Colombia, acá en el stand 7 de la SAP del Distrito de Educación y Participación. Nos encontramos hoy con la docente investigadora Jenny Elisa López, que nos va a compartir hoy su presentación sobre todos los temas que ha investigado durante su trayectoria académica. Ella es administradora pública, profesora titular de la Escuela de Administración Pública y presidenta de la Red Interamericana de Educación y Administración Pública, INPAED. ¿Cómo estás, Jenny? Muchísimas gracias, Valentina, y gracias por la invitación. A ti, si quieres, cuéntanos un poco, a grosso modo, de qué se trata tu presentación de hoy, Políticas Públicas para la Vida, y también un poco cómo podemos enmarcarla en todo lo que ha desarrollado la COP esta semana. Bien, bueno, la ponencia sobre políticas públicas para la vida, complejidad, buen vivir y democracia recoge un trabajo de ya casi 30 años de reflexión alrededor de los problemas del desarrollo, del no desarrollo, de alternativas al desarrollo, y específicamente en los últimos años de una crítica importante, tanto teórica como en términos institucionales, del quehacer de las políticas públicas, un poco evidenciando básicamente que sus posturas, sus propuestas y sus dispositivos alimentan perspectivas que alimentan más esta crisis que tenemos en términos civilizatorios, y que una de sus expresiones es la crisis ambiental. Vale, me contabas ahorita, y vamos a empezar la presentación con algunas preguntas que vamos a desarrollar durante toda esta emisión. Entonces, si quieres, voy a hacer las preguntas y tú nos vas contando. La primera es: ¿qué significan las políticas públicas para la vida? El título de tu trabajo. Así es. Hay tres preguntas. La primera de ellas es eso, ¿no? Realmente, ¿qué significarían políticas públicas para la vida y qué diferencia tendrían con las políticas hegemónicas que básicamente hemos cursado durante muchísimos años? Entonces, básicamente, las políticas públicas para la vida son las que buscan expandir las formas de vida. Y eso tiene tres principios, que son principios ético-políticos. Un primer principio, que es el principio de amor en la comprensión política. ¿Y eso qué significa? Pues significa reconocer al otro y reconocerlo como un actor válido. ¿Qué implicaciones tiene desde la vida? Que esos actores no son solamente humanos, sino se reconoce a la naturaleza como un sujeto del cual hacemos parte, que es un poco el núcleo, si se quiere, más fuerte de una transformación de cosmovisión. El otro valor importante es un privilegio por el despliegue de la autonomía, reconociendo que la autonomía es la característica de lo vivo. Ese es el eje, y eso implica entonces reconocer que toda la vida tiene un despliegue más allá de lo que buscan las instituciones. Entonces, ese es otro elemento. Y finalmente, un tercer principio, que es el de unidad en la diversidad. Y estos tres principios de alguna forma subvierten la lógica en la que se hacen las políticas públicas, que la primera de ellas es para el control, ¿sí? O sea, los que nos reconocemos como quienes participan son unos. Durante mucho tiempo fueron hombres blancos con dinero, después dijeron no, las mujeres también pueden participar, ¿sí? Pero entonces ese principio ha sido un principio sesgado, el principio de reconocimiento del otro. Además, son políticas que están más para el control y no para la autonomía, ¿sí? Y finalmente, que son políticas fuertemente homogenizadoras. Entonces, de ahí que las políticas públicas para la vida buscan eso, expandir la vida y al menos tener en cuenta estos tres principios ético-políticos. Aquí te hago una pregunta, y es: cuando tú en clase enseñas sobre políticas públicas, el enfoque siempre es pensado hacia la vida, entendiendo no solamente, digamos, todos los aspectos y dimensiones humanas que se tienen en cuenta cuando se formulan las políticas, sino, por ejemplo, hablábamos estos días de los ríos como sujetos de derecho. Así es, o sea, cuando estoy en mis procesos de formación, pero también en mis procesos profesionales, de asesoría, digamos, de capacitación, desde donde abordo las políticas públicas. En la docencia y en la investigación las abordo desde un reconocimiento que existen diversas formas de hacer políticas públicas, que hay unas formas hegemónicas
pero que también hay un debate muy importante sobre si esas políticas son las políticas que cumplen las aspiraciones sociales. Entonces, siempre hay un debate de orden ontológico, de orden epistemológico y que aterriza en el orden metodológico, específicamente a quién se define como beneficiario, qué es lo que se hace para que se le solucionen problemas. Entonces, trato siempre de poder abordar desde la dimensión epistemológica hasta la dimensión concreta de su implicación metodológica y en la orientación pues de la construcción de un orden, porque finalmente las políticas públicas son eso, son instrumentos para construir una vida deseada. Nuestras políticas públicas de educación tienen un imaginario de lo que debería ser la educación, las políticas de movilidad, las políticas de medio ambiente, las políticas de salud. Entonces, un poco en ese debate lo que arrancamos es cuestionándonos si realmente el tipo de vida que hemos construido es la que queremos, ¿sí? Es la que solventa nuestras necesidades de vivir y de vivir en plenitud, de vivir en dignidad, ¿sí? Y si los dispositivos, las formas de entender el conocimiento son las que son, o si deberíamos proponer otras diferentes. Y eso lo hago tanto en el campo profesional, es decir, si hay una consultoría, una vez, bueno, ¿qué podemos aquí sembrar en términos de inquietudes en el campo de la investigación y claramente en la docencia? Vale, no sé si quieres explicarnos un poco también de lo que estamos viendo acá en la pantalla y de tu presentación. Perfecto, bien. Como te decía, el pensar las políticas de la vida requiere para nosotros tres rupturas que son supremamente importantes y que tal vez la crisis en la que estamos y especialmente un evento como este nos permite realmente repensar eso. Entonces, el primero es una ruptura ontológica, es decir, de cómo nos concebimos como seres humanos. Esta ruptura ontológica nos lleva a repensar si vamos a seguir alimentando una visión de dominio de la naturaleza por parte del ser humano, ¿sí? Desde las políticas de la vida no hay posibilidad de ese orden de jerarquía. ¿Por qué? Porque nos entendemos como otra expresión de la vida. Es decir, que si sufre un árbol, sufrimos nosotros como especie, ¿sí? Que si sufrimos nosotros, sufre la naturaleza. Entonces hay un principio de ruptura de orden ontológico. El otro elemento es que requiere reconocer nuestra condición social. No somos individuos. Casi todas las políticas públicas, especialmente en el marco neoliberal, se plantean que somos individuos y que somos consumidores, básicamente. Entonces, es necesario transformar esa visión de lo que somos. Primero, en una concepción de que si tú expandes tu libertad, yo expando la mía. No, la competencia no es un principio de goce de libertad, sino de la cooperación, y eso implica ese elemento de orden ontológico. Y el tercero tiene que ver con otra visión, y es que las políticas públicas, nuestras instituciones, están construidas bajo visiones lineales. El tiempo lineal, el pasado está atrás, ¿sí? El futuro está adelante, hacemos políticas públicas para transformar el futuro, cuando no. El futuro, la única forma de transformarlo es hoy, y eso tiene que ver con un principio de espiralidad, ¿sí? Tiene que ver con que todo lo que ocurre se devuelve en ciclos, ¿sí? No hay nada que no hagamos que no tenga un efecto otra vez sobre nosotros mismos, ¿sí? Y eso es parte de esos elementos que están ahí en ese primer orden ontológico. Hay uno que es el orden teleológico. Bueno, pero ¿para qué hacemos políticas públicas? Entonces todos repetimos como loritos para el desarrollo, pero lo que se plantea en las políticas para la vida es que cuestionan el concepto de desarrollo. Por eso desde los que estamos ahí no hablamos de desarrollo sostenible, creemos que eso no existe, que eso es una falacia. Ya lo dijo Celso Furtado en los 70, el desarrollo es realmente, ahora se me va la palabra, pero básicamente decía, esto es como un engaño, no es algo que no vamos a alcanzar. Acá te interrumpo porque tengo una pregunta que personalmente también siempre me he planteado, y es eso, cómo juntar el desarrollo, que igual es algo que no va a parar las ideas y los proyectos de desarrollo urbano, de desarrollo industrial en los países, cómo reconciliar eso con políticas públicas que permitan que haya desarrollo en estas áreas y al mismo tiempo cuiden el medio ambiente, por ejemplo. Ok, mira, tal vez lo que planteas es lo más importante para poder generar cambios, y es que eso que tú dices que van a seguir, eso no es cierto. No es cierto, y no es cierto ¿por qué? Porque hoy ya no hay posibilidad de que existan, es decir, el desarrollo como lo conocemos no es viable.
No hay base material para que sigamos pensando en esa forma de pensar el futuro. Entonces lo que tenemos que transitar es hacia reconstruir nuestros proyectos de futuro individuales y colectivos. Ese es el punto central. O sea, seguir pensando en desarrollo sostenible, no. O sea, lo que se cuestiona de fondo es que debemos construir alternativas al desarrollo, ¿sí? Y por eso una opción que se construye desde América Latina es el buen vivir, ¿sí? Ecuador dijo, yo no hablo de planes de desarrollo, dijo, yo hablo de planes del buen vivir. Y entonces eso reconstruye, y eso no debe significar bienestar material, bienestar emocional, bienestar espiritual, bienestar social. Entonces tal vez nuestro principal cambio que tenemos que hacer es llegar a considerar que el desarrollo es bienestar. Ok, bueno, esa postura está muy interesante. No, creo que está muy interesante y la comparto, pero creo que todavía falta una transición, por lo menos en Colombia, para entender las políticas públicas desde ese enfoque. Ah, muy bien. Mira que sabes que más que en Colombia es que realmente son geopolíticamente, ¿sí? Los circuitos de decisión de cómo se asignan recursos en el planeta no dependen de lo que ocurre en Colombia internamente, ¿sí? Son órdenes geopolíticos y ahí la importancia de la COP16. ¿Sí? Okay, si quieres, cuéntame un poquito de eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, digamos, asumimos que esto es que solamente acá en Colombia lo vamos a poder hacer o no lo vamos a poder hacer. O sea, hay un mensaje y hay una claridad de muchos pueblos que perviven, no estamos hablando de los últimos 200, 300, no, por muchos siglos que perviven en bienestar y que más bien su bienestar ha sido trastocado por todas las lógicas del capitalismo. Entonces hay un elemento que toca transformar ahí. Sí, y claro, hay muchas cosas por hacer, no va a ser fácil cambiar, hay una transición como tú bien lo mencionas, pero la transición la podemos dar de manera voluntaria y nunca va a dejar de ser conflictiva. O sea, hablar de políticas del buen vivir es hablar de una profundización de los conflictos, porque finalmente lo que hay aquí también es una lucha por la pervivencia, ¿sí? Y es algo que tal vez todavía no queremos asumir. Lo que nos estamos jugando realmente es una lucha por la pervivencia. Y geopolíticamente algunos consideran que esto es una crisis, que es un tránsito, pero lo que tenemos que reconocer la mayoría de los seres humanos es que en ese tránsito no estamos la mayoría, ¿sí? Son unos pocos los que van a estar. No sé si nos puedes contar mientras nos muestras la presentación, de pronto algún proyecto que se esté desarrollando en Colombia o que ya se haya desarrollado o afuera, que cumpla, digamos, con todo esto que nos estás contando hoy. Claro, digamos, siempre hay un afán de decir, bueno, ¿y esto tiene alguna realidad? ¿Tiene algún piso de realidad? Entonces hay varias cosas. Lo primero es que la mayoría de los pueblos en el planeta que sobreviven a pesar del capitalismo tiene que ver con algunas de estas razones. El llamado de atención, ¿sí? Y de ahí la posibilidad de entrar en un diálogo de saberes tiene que ver con muchísimas comunidades que no habla de políticas públicas, pero que viven, ¿sí?, su posibilidad en términos de una relación armónica con la naturaleza, una base en términos comunitarios y unas formas de comprenderse social y políticamente en una relación más equitativa, más de el igual a igual. Entonces ahí tenemos un bloque. En Colombia sí hay políticas que han explorado todos estos caminos. Una de ellas es la política de educación ambiental, que ha sido una política que se ha construido desde la base. Hay otras políticas que no están en su pureza construidas desde acá, porque esto es un escenario político, las políticas públicas son una construcción sociopolítica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Ahí hay una fuerte disputa, y es lo que vemos un poco en un gobierno como este, que da entrada, ¿sí?, a unos debates que nos llevarían a repensar nuevos escenarios institucionales para construir nuevas políticas públicas. Entonces, ese es un elemento que es súper, digamos, es muy importante. ¿Sí? Ahora, si hemos construido políticas públicas sustentadas, por ejemplo, en nuevos procesos, en la comprensión de nuevos procesos, que los procesos van y vienen, o sea, son en espiral, que todo lo que se haga hoy vuelve sobre nosotros de una manera diferente, que hay recursividad, es decir, que no lo puedes controlar. O sea, las políticas públicas son instrumentos, son apuestas sociales. Que queremos la movilidad en Cali determinada, eso es una apuesta.
esa construcción se hace todos los días. Y la fractalidad tiene que ver con el punto de comprender que el aquí y el ahora, nuestras decisiones diarias actualizan o no políticas públicas. Si yo me si me como un dulce que tiene muchos sellos negros, yo ahí actualizo una política pública, la de salud. ¿Sí? Actualizo, si paso un semáforo en rojo, en ese acto actualizo o no una política pública. Y también la transformo con también mis formas de resistir políticas públicas que consideramos que atentan contra las posibilidades de la vida. ¿Sí? Entonces uno dice, no lo hago, opto por otra cosa y ahí se construyen también esas formas digamos, de resistencia en el aquí y en el ahora. Entonces, un poco entender que los procesos no sean solamente grandes decisiones en el orden internacional o que sean en Bogotá, sino que nosotros también tenemos una alternativa de o crear políticas, actualizarlas o también hacer resistencia a otro tipo de políticas que de pronto consideramos que atentan contra la vida y contra nuestro futuro mismo. Jenny, digamos, ahí dices dos cosas que me parecen muy interesantes. Primera, el tema de la educación en cualquier política pública ya aporta a que se convierta en una política pública para la vida, sí, porque permite que no sea un documento técnico que se aprueba, sino que es algo que vivimos todos los días, lo que tú dices. Bueno, vamos a continuar entonces con la otra pregunta. ¿Cuáles son las características de las políticas públicas hegemónicas? Así es, entonces tal vez lo primero es saber qué es eso de hegemónico. Sí, entonces, cuando hablamos de las hegemonías o de una hegemonía estamos hablando de una forma mayoritaria o una forma en términos del poder que se impone sobre otras pero que no las desaparece. Entonces las hegemonías son formas predominantes de comprender determinado elemento. En este caso estamos hablando de que existen unas políticas que se han construido sobre y que son la mayoría de las políticas y que tú las puedes ver y que en nuestro caso claramente están dadas en todo un marco institucional de orden neoliberal que hemos construido en los últimos prácticamente ya 30 años y si algunos de vieja data podemos llegar a pensar hasta en 40 años. Entonces, ¿cuáles son esas características que tienen estas políticas hoy? Primero, que están todas concentradas en una lógica del crecimiento económico basada en la explotación. Y se da en dos niveles de explotación, tanto la explotación de la naturaleza como la explotación de los seres humanos. ¿Sí? Y ese es un principio, por eso cuando hablábamos ahorita podemos hablar de desarrollo sustentable. ¿Cuál sería la forma de desarrollo? Pues tal vez lo que deberíamos era reconocer el límite del concepto de desarrollo como dispositivo de orientación de las políticas de gobierno y que fue impulsado y fue nuestro discurso desde el siglo pasado. Entonces tal vez este concepto de desarrollo es el que hay que cuestionar porque se basa en un elemento central que es el crecimiento económico sustentado en la explotación de la naturaleza y de lo humano. O sea, ese es un elemento. El segundo, las políticas públicas fueron un dispositivo que llevamos más o menos 30 años, es un dispositivo para soportar la acción pública. Decimos, el Estado tiene que hacer un parque y decimos necesitamos políticas públicas de recreación y deporte. Salud, entonces necesitamos políticas de salud. Fueron un dispositivo que digamos se difunde en los años 80 en contraposición a la planeación del desarrollo. Entonces se decía, no es que la planeación del desarrollo, cada vez que pensamos en planificar la acción del Estado y pensar en el desarrollo es muy grande. Más bien pensemos que lo podemos hacer por problemas. Entonces, las políticas públicas tienen un nivel de segmentación. Entonces, por ejemplo, tienes política de educación ambiental, política de educación, política ambiental, política de jóvenes, política de niños. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos una gran segmentación de la acción pública. ¿Sí? Por ejemplo, en Bogotá, política pública de grupos étnicos, salió una macro, no, política pública afrodescendientes, política pública de raizales, política pública de los pueblos ron. Entonces hay una gran segmentación de la acción pública y esa segmentación de la acción pública también lleva a una segmentación social, que es lo que a veces no queremos visibilizar. Y el tercer elemento es que básicamente todas están legitimadas por una forma de apropiarnos de ellas, ¿sí? Considerando que son legítimas porque están en el orden democrático, es decir, cuando elegimos un alcalde, elegimos un gobernador o gobernadora, alcaldes o alcaldesas, especialmente a nivel territorial, que hay el voto programático, asumimos que esas políticas tienen un principio de legitimidad pasado por la democracia en el momento de elección.
Y ese es otro elemento, porque hay un cuestionamiento si esa es una verdadera democracia. Pero las políticas públicas, hoy casi todas nuestras políticas tienen estas tres características. Se sustentan en mantener si tú vas a mirar la política, por ejemplo, de cambio climático, es una política que no cuestiona en absoluto el papel, ¿sí? Digamos, el orden económico frente a la emisión de gases invernadero. No lo cuestiona, ¿sí? Y salió ya esta semana el reporte de que es el mayor volumen de gases invernadero, pero lo que se tiene que cuestionar es el modelo económico. Bien, entonces no hay. Y lo mismo si pasamos a los otros puntos, no todo el mundo quiere política pública, el Estado quiere hacer 7.000, cada gobernante quiere hacer muchas políticas públicas y finalmente decimos que son legítimas porque han pasado por el filtro de las votaciones. Ay, yo te hago una pregunta y es, bueno, con lo que escucho, ¿es posible pensar que uno puede hacer diseño de políticas públicas para la vida con todas las características que nos diste ahorita, de pensar en la persona, digamos, un poco opuesto a todo lo que hacen actualmente las políticas que son en un modelo más hegemónico, como tú lo mencionas, pero ahí cómo se puede lograr implementar un proyecto de este tipo, que listo, tiene todas las características para tener en cuenta la vida, entendiendo que es el medio ambiente, que somos nosotros, pero el proceso igual sigue siendo está muy dilatado, por ejemplo. Entonces no solo está fragmentado, sino que requiere mucho tiempo de diseño, de estudio técnico, cómo lograr que se implemente de verdad en el momento que se necesita. Por ejemplo, el cambio climático, necesitamos hoy mismo realizar una política para mitigar las sequías que están pasando en Bogotá, en Cali, en muchos países incluso. ¿Cómo lograr acelerar ese proceso de aprobación, por ejemplo? Bien, lo que pasa es que tú haces una pregunta que es muy importante, que de pronto está lejos del proceso más técnico, que es el proceso político. Sí, las políticas públicas son procesos sociopolíticos, no son procesos técnicos. Entonces, cuando nos planteamos qué tanto puede llegar qué tanto nos podemos demorar, ¿sí? Es como la pregunta del millón. ¿Nos vamos a poder dar cuenta que necesitamos hacer ese cambio? ¿Sí me hago entender? No es si de pronto yo te digo, no, mira, Valentina, es que ya te tengo una metodología y con esa metodología no. ¿Por qué? Porque si algo comprende la visión de comprender, o de mirar las políticas públicas de la vida, es que lo que nos invita es a reconocer que las decisiones que tenemos que empezar a tomar son decisiones que tienen un nivel de ser drásticas porque estamos viviendo un momento de crisis real. ¿Sí? Es decir, cuando decimos se nos acabó el tiempo, hemos cruzado ya los límites de sostenibilidad del planeta, sí, es urgente, entonces no es que vamos a... pero esas decisiones, esa posibilidad del aceleramiento está ligada al proceso sociopolítico, ya sea porque haya una decisión en los marcos decisorios de lo que podríamos llamar alto nivel, es decir, gobernantes, acuerdos, declaraciones de las que van a salir aquí en la COP16 o que no van a salir, ¿sí? Y por un lado eso, pero por otro lado está el proceso participativo y están las comunidades y está la misma sociedad que debe empezar a tener una forma de presión que permita que estos procesos se aceleren. Ahora, respecto a qué hacer en cada campo, ¿sí? Respecto a ese qué hacer en cada campo, dependerá necesariamente, ¿sí? de unas rutas que están construidas en una transformación de los ciclos económicos, que es lo primero, ¿sí? Ahí empezamos, hay una transformación de los ciclos sociales en términos, por ejemplo, de las políticas educativas, ¿sí? Y tendrá que haber un cambio de prioridades, ¿sí? Y de ahí que, es asumir que esto tiene un escenario de conflicto. Y eso es algo que de pronto no estamos muy dispuestos a querer asumir. Sí. Bueno, es que también siento un poco que este tema es un poco complejo porque involucra a muchos actores, entonces, y voluntades, realmente voluntades que ya no dependen ni siquiera de la ciudadanía, de nosotros, que tomemos decisiones de pasar el semáforo en rojo, sino de otros entes de poder que se salen de las manos, pues de la ciudadanía normal, de las personas del común. Bueno, esta creo que es la tercera y última.
para que nos cuentes desde qué lugares se pueden eco-crear políticas públicas para la vida, y ahí también chévere que nos expliques el término que pusiste, eco-crear. Ecocrear. Bueno, ecocrear, el concepto de ecocreación lo acuña un profesor de la Universidad Nacional, Gómez Cruz, con el que desde hace 30 años en la red de pensamiento complejo, igual que con el profesorado izquierdo, el profesor Rubin Huffington, digamos, venimos trabajando hace muchos años sobre las lógicas de complejidad, transformación del Estado, ¿sí? En términos de, imagínate, 30 años que venimos hablando de esto, ¿sí? Y por eso tal vez incluso hoy lo comentaba que hasta cierto punto hay algún desánimo, ¿no? Porque cuando tú me preguntabas con mis estudiantes qué pasa, yo siempre les decía, estamos en el borde, ¿no? Y ahora les digo, incluso ahorita terminando maestría, les decía el fin de semana, estamos cayendo, necesitamos es que acomodar un poquitico el colchón. Entonces este concepto de cocreación tiene un principio y es, querramos o no lo querramos, la naturaleza configura nuestras posibilidades de existencia. Lo hizo el COVID, lo hace los ríos, el ordenamiento alrededor del agua no es un capricho, es un principio fundamental de la vida. Todo ser vivo, ¿sí? Tenemos que solventar nuestro soporte vital, ¿sí? Ese es un elemento. Y hay un ejercicio de ecocreación, ¿sí? Entonces ahí es cuál es el lugar en el cual también la naturaleza tiene proyecto y cómo se enlaza con nuestro proyecto. Entonces eso tiene que ver con ecocrear, pero tiene que ver con, para poder mirar esos puntos, tiene que ver con lo que tú señalabas antes, ¿no? O sea, no es solamente mi voluntad de si paso o no paso un semáforo, ¿sí? Tiene diferentes escalas y eso lo reconocemos, o sea, esto es interescalar y transescalar, o sea, tiene la escala de las decisiones de la cotidianidad, atraviesa las decisiones en el orden local, en el orden nacional y en el orden global. Eso es un elemento importante. ¿Pero qué es clave? Pues recuperar la política. ¿Sí? Y recuperar la política no solamente en el ámbito local, sino recuperar la política internacionalmente. Estamos transitando hacia la Tercera Guerra Mundial. Y el tránsito hacia la Tercera Guerra Mundial es el olvido de la política. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos obviado la política, y la política es la única que es el espacio, es nuestra dimensión humana, donde tenemos la capacidad de considerar colectivamente que podemos redireccionar y construir nuestro futuro. Y la política la hemos dejado a tal nivel la degradación que creemos que son solamente un momento de ir a votar. Entonces, el primer elemento es poder recuperar la política. El esfuerzo de la COP es un esfuerzo por recuperar ¿qué? Recuperar la política, recuperar un escenario de debate mundial y de construcción colectiva frente a una crisis que ya no da más. Así creamos no estemos tan positivos frente al tema. El otro elemento de recuperar la política tiene que ver con el para qué. ¿Vamos a seguir hablando de desarrollo? ¿O podemos, como hacen algunos, de escuchar y de empezar a pensarnos qué es el buen vivir? Yo te hago acá una pregunta, y es que siento que, la palabra desarrollo ha implicado durante mucho tiempo, desde la academia, por ejemplo, muchos procesos que han sido, de hecho, ya se han extendido en el tiempo al punto de que ahorita lo seguimos mencionando. Por ejemplo, lo que tú dices, ya no debería ser desarrollo, debería ser cómo poder, no solo digamos con sistemas y campañas de educación, compartir eso que tú dices, como el desarrollo, o sea, que vengamos a hablar y decir el desarrollo sostenible no existe y no va a ser, pues es un poco impactante también en un espacio como este. Claro. ¿Cómo podemos transformarlo? Quizá no reemplazarlo totalmente, pero sí como ¿cómo podemos generar los cambios? Pues mira, ese es el lugar de la academia. Sí, el lugar de la academia debe dar lugar a la disrupción social. Si nosotros en un espacio como el de la escuela, ¿sí? No decimos, miren, no hablemos de desarrollo sostenible, ¿sí? O sea, esto debemos preguntárnoslo, debemos seguir hablando, o sea, las preguntas, más que los mensajes. Entonces, el escenario de la educación debe construirse en un escenario vital de perspectivas críticas, ¿sí? Y ahora debemos repensar los medios de comunicación y las estructuras de comunicación global hoy, por ejemplo, las redes. Porque ellas están,
y yo creo que como comunicadora tú sabes lo que hay ahí en términos de concentración de poder, ¿sí? De la creación de Claro. mensajes específicos. Ya lo decía un artículo de la OTAN dice que en 3 días se puede tumbar un gobierno a través de redes, en 3 días. ¿Sí? ¿Qué implica la construcción de los mensajes? Y esto nos lleva a un punto de las políticas públicas donde hoy se plantea que ni siquiera necesitan que nosotros reflexionemos, sino que con el desarrollo de la neurociencia y de la neuropsicología, nosotros vamos a tener que simplemente, nos van a escribir mensajes en el cerebro. Por eso países como Chile ya tienen los derechos del cerebro, ya tienen una reglamentación, o ya constitucionalmente se reconocen los derechos del cerebro. Entonces fíjate que el escenario es un escenario desafiante, es un escenario donde debemos reconocer cada uno de nosotros, cada una de nosotras debe reconocer que tiene un potencial transformador en el aquí y en el ahora. Si considera, primero, que debemos preguntarnos, ¿sí?, si esto que estamos haciendo está bien y que si efectivamente podemos plantearnos a una perspectiva de futuro diferente. El segundo elemento es que requiere acción sistémica, ¿sí? Y eso implica una transformación institucional. A pesar de que nosotros, y otra vez la pregunta puede ser, bueno, y hemos tenido en algún momento en el Estado acción sistémica, y uno dice sí, el primer sistema que se crea en Colombia fue el Sistema Nacional Ambiental. ¿Y qué hace la Ley 489 que reorganiza la administración pública? Rompe la lógica sistémica por la lógica sectorial. Entonces la acción sistémica nos lleva a reconocer que todos los límites que nos pongamos son límites ficticios, ¿sí? Que en la vida lo que hay es flujo de ¿qué? Flujo de energía, flujo de información, ¿sí? Flujo de recursos, en el caso nuestro flujo de decisiones. Yo llegué hoy acá y estoy en el marco de un flujo total de decisiones, de quiénes están, cómo están, por qué están, ¿sí? Nosotros que nos separen de acá de otra institución es simplemente algo ficticio porque estamos en un... Entonces la acción sistémica permite reconocer que lo que hagamos en política de salud tiene que ver con política ambiental, con política de educación, con política, con política minera, ¿sí?, con política agropecuaria. No hay ninguna de esas políticas que pueda soltarse de la otra. Entonces eso implica la acción sistémica y finalmente el diálogo de saberes. Es decir, que esto que hacemos en la universidad, en la academia, simplemente es un mensaje y es una forma de conocimiento. Que hay otras formas del conocer, en la cotidianidad es una forma del conocer. Que los pueblos indígenas tienen otras formas, que los campesinos, que cada uno tiene una forma de conocer y a partir de la comprensión de esa realidad vive. Y ese primer principio es fundamental en la transformación. Si tú vas a una comunidad y solamente comen arroz y papa, y a ti te parece que no, que deben comer otras cosas, si no reconoces eso como un principio de consideración de cómo lo conciben, no puedes entrar en un diálogo transformador. Si desconoces e invalidas el principio de eso, lo que invalidas es una forma de vivir. Sí, así como nosotros, como tal vez nosotros somos los que más tenemos que cambiar. Pero es el diálogo el que permite ponernos en una disposición para ser transformados mutuamente, porque ahí está el camino. Si no hay una transformación mutua y colectiva y que transite, por eso que tenemos que... Hay algunas transiciones que son supremamente dolorosas y tal vez no estamos tan enajenados que no sabemos lo doloroso que estamos transitando. ¿Sí? Tengo una pregunta. Ahorita hablabas de la fragmentación en las políticas públicas y creo que es muy difícil crear una que abarque totalmente, por lo mismo que tú estás diciendo. Entonces no sé si digamos en todo este postulado que tú nos compartes sobre políticas públicas para la vida, sea posible generar ideas que incluyan a la mayor cantidad de personas y formas de vida posibles, entendiendo que también es un poco una contradicción en lograr que todos vivan bien, porque también el buen vivir es diferente para cada persona, para cada cultura, pero una política pública, en la forma en la que lo he entendido, también debe tener como actores y públicos específicos, pero eso también, o sea, esas contradicciones que se empiezan a presentar, ¿cómo pueden contrarrestarse pensando en la vida? Lo que uno puede pensar es que hay tensiones, pero no contradicciones, ¿sí? Que son dos escenarios diferentes. Hay una base que debe ser común,
Si no hay principio, por ejemplo, el respeto de la vida, no hay una base común. Si no hay un principio de dignidad en la vida, no sabes cómo traducir ese principio de dignidad en la vida en una política minera, en una política agropecuaria. Entonces, claramente, si hay unos principios que deben ser el orden transversal. ¿Dónde están esos principios? En esa construcción política de qué tipo de sociedad queremos y qué tipo de futuro tenemos. ¿Sí? Entonces, si quieres, eso es como el elemento macro que debe atravesar. Ahora, ninguna decisión de política que implica finalmente un escenario de asignación de recursos no es fácil, es conflictiva y pasa necesariamente por un debate ético. Y ese no acaba. Ese es un debate que no acaba. Ese es un principio eso no se resuelve, sino que se actualiza frente a nuevos escenarios. El punto es mantener ese debate ético vivo. ¿Sí? El asunto es que hoy no tenemos ese debate ético. En el mundo, tan no lo tenemos, y en nuestro país, tan no lo tenemos, que estamos frente al genocidio, ¿sí?, de Gaza, y es como si no nos tocara. ¿Sí? Entonces no tenemos vivo ese debate ético, no lo tenemos. ¿Sí? Hay una amenaza a un presidente en nosotros con nuestra historia de violencia, y eso lo confirma un embajador, y pasa como otra noticia más de un nuevo evento en el país. Eso es porque tenemos apagado en parte nuestro chip ético. Cuando hemos pasado las noticias que hemos pasado de eventos frente a los niños, sí, es porque tenemos apagado esa dimensión política y ese debate ético político. ¿Y eso qué implica? Que a lo mejor no hay un término cerrado de quién sí, quién no, cómo, pero sí una discusión de efectivamente cada acción que tomemos. Volvemos a lo siguiente, pasémoslo por los 3 raseros. ¿Sí? ¿A quién considera que es sujeto? ¿A quién se le reconoce la posibilidad de expandir su vida? Miremos, ¿a qué tantos? ¿Cómo? Sí, que ese es el principio de amor. Reconocemos la unidad en la diversidad, reconocemos que todos tenemos un destino común y un principio de vida común en el marco de la diversidad. Pues ahí podríamos tener el otro elemento. Y claramente si eso despliega o no autonomías. Si yo en mi clase no despliego autonomías, tengo problemas para cuestionarme si esas son políticas de la vida. Si las políticas económicas lo que hacen es limitar la autonomía, entonces es posible que yo tenga ahí un rasero para poder saber y caminar y trasegar en esa construcción. Entonces hay debates y preguntas abiertas, ¿sí? No hay un protocolo de que sí, sigue esto y vas a tener con eso políticas de la vida. Si tienes un mínimo protocolo, que son esos 3 principios para plantearnos los procesos y las decisiones, pero porque entran en la pregunta, no porque va a decir exactamente cómo se va a resolver en cada contexto específico. Ahí me parece interesante, por ejemplo, lo que decías, que desde el campo de la comunicación se vuelve muy importante entender las acciones sistémicas con un todo. Por ejemplo, empezamos a pensar qué entendemos todos por el buen vivir y cómo lo comunico. Por ejemplo, lo que hablabas de las redes, de los canales de comunicación, o sea, desde las políticas públicas, desde la SAP por lo menos, desde tus clases, lo entendemos, pero por ejemplo, me pregunto, ¿cómo hablar de políticas públicas para la vida con otras áreas de conocimiento? Un ejemplo, una escuela de ingeniería, ¿sabes? Donde realmente están pensando en desarrollo y en pensar la vida y el mundo de otras maneras. Bueno, pues esa es una pregunta bien linda, porque yo casi por unos 8 años siempre he estado invitada a un seminario en la Universidad Distrital. Y ese seminario es sobre esto y es para todas las carreras, desde los niveles técnicos hasta los profesionales. Entonces, ingenieros medioambientales, ingenieros civiles, ¿sí? Entonces ahí está un poco el escenario. Y también se da mucho a nivel de posgrado, porque nuestros posgrados son interdisciplinarios. Entonces, esa pregunta que tú haces es bien valiosa, porque a todos nos interesa lo público. Entonces, ¿qué es lo que lo ata? ¿Sí? Si uno quisiera, ¿cómo se puede atar un elemento de estos? Se ata en la lógica del principio político, y es por eso que las universidades tienen ahí un papel, ¿sí? Lo dice la Comisión de Sabios. O sea, es posible que hoy pensemos en una universidad que no piense la relación armónica entre ser humano y naturaleza, ¿sí? Y lo dice la Comisión, y lo dice nuestra política, ¿sí? Entonces,
Claramente digamos, hay unos debates que nos atraviesan, que deben volver de una manera sistemática a toda la universidad, ¿sí? Y ahí creo incluso que hay una mayor sensibilidad hoy, claramente, frente a lo que podría haber hace 20, 30 años, ¿sí? Porque además ha sido un poco como la historia de mi vida. Si hubiera habido esto hace 20, 25 años, no, Jenny, políticas de la vida, no, gracias, ¿sí? Pero hoy es evidente que el avance del diálogo social y el avance del diálogo académico permite empezar a discutir estos temas. Y yo esperaría que no fuera demasiado tarde. Eso te iba a decir, como que no solo lo necesitamos, sino que es una obligación ya empezar a pensar cómo vamos a lograr un futuro más sostenible, o no sé si podemos usar otra palabra. Yo creo que para ir cerrando, no sé si quieres darnos como unas ideas finales o como abarcar todo con una reflexión. Pues básicamente lo que yo creo, digamos, es frente al tema de políticas públicas de la vida, es que tengamos en cuenta que eso que se nos ha acercado de la acción pública, que son las políticas públicas, porque todos hablamos de políticas públicas, ¿no? Entonces se cayó el puente, hacen falta políticas públicas. En una comunidad es que necesitamos políticas públicas. Es porque las políticas públicas son eso. Primero son procesos sociopolíticos donde el Estado tiene un papel fundamental en términos de cómo atraviesa la acción pública, y que es muy importante que tengamos una reflexión constante y diaria, ¿sí?, frente a esas formas de organización que hay, porque nosotros las podemos empezar a transformar desde una reflexión más fuerte de nuestro aquí, nuestro ahora, de cara pues a una vida plena y a una vida en dignidad, que tal vez hoy es lo que está refundido, ¿sí? La vida en dignidad requiere pensar nosotras políticas públicas. Sí, o sea, vida en dignidad significa que una política de vivienda donde me dan a mí un apartamento de 30 metros cuadrados donde estamos viviendo 7, que es mi núcleo familiar. O sea, esas son las preguntas concretas que debemos hacernos en este tema. Muchas gracias, Jenny, por ti. todas las reflexiones que nos dejas hoy. Los invitamos a que ustedes sigan conectados con todas las transmisiones que vamos a tener para ustedes durante el marco de la COP16. Y que pueden revisar siempre nuestras redes sociales y todos los canales de la ESAP. Bueno, muchísimas gracias, muy amables. Gracias, Jenny. La ESAP en la COP16.